Hola. Am, este es un tema muy importante que quiero hablar el día de hoy. Este tema es el espíritu y la carne, si estamos viendo por espíritu, si estamos viendo por carne. Esto se encuentra en Romanos 8 y lo voy a leer un poquito. Voy leyendo un poco algunos versículos. Voy leyendo unas partes y después me voy pasando a otros versículos más importantes. Pero dice Romanos 8. No, esperen que es muy difícil. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí voy a eh, pausarme un rato. Y es que la parte que dice, porque ocuparse de la carne, porque las cosas de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es algo muy importante y es que nosotros deberíamos de estar pensando en Espíritu. Porque si nosotros no pensamos en espíritu, viene lo que muy comúnmente se le llama el desenfoque espiritual. Y cuando nosotros estamos espiritualmente desenfocados, eh, no tenemos ese propósito, o sea, no estamos ejerciendo ese propósito que Dios nos dio. Aparte de que nos estamos apartando poco a poco de Él. Por eso siempre tenemos que vivir en el espíritu y que nuestra constancia siempre sea en el espíritu. Porque si nuestros pensamientos se quitan del espíritu y empezamos a vivir por la carne, por nuestros deseos, estamos teniendo ese desenfoque espiritual. Y mientras más yo les digo, el desenfoque espiritual es horrible. No es algo que a alguien le gustaría. Es totalmente horrible. Por lo tanto, hay que tener ¿cómo decirlo? Ese, ese enfoque, hay que tener ese enfoque espiritual y siempre estar pensando en las cosas espirituales. No es fácil porque muchas veces situaciones no lo van a permitir, hay veces situaciones nos van a hacer sentir más mal, nos van a hacer sentir mal para que nuestra fe flaquee, pero ahí es donde que tenemos que acudir hacia Jesús para que Él nos ayude. Así que quiero dejar ese punto claro. Dice después, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es muy clave y quiero pausarme aquí. Los que viven en la carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es lo que les venía diciendo. Si nosotros vivimos según la carne, tenemos el desenfoque espiritual, y si tenemos desenfoque espiritual, pues estamos mal porque no estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que va a suceder es nos vamos a ir apartando más de Dios en vez de buscarlo más, y vamos a tener menos propósito, porque mientras más obediencia y más enfoque hay en Jesucristo, más propósito Él tiene en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino Él quiere que cumplamos ese propósito que Él tiene que hacer en este mundo. Ese propósito es que el Evangelio se hable por todo el mundo y también otras cosas más. Cada uno tiene diferentes propósitos que Dios tiene para su vida, ¿no? La Biblia nos dice que cada uno tiene diferentes funciones, pero todos somos el cuerpo de Cristo. A algunos que les toca el Evangelio, a otros que les toca la profecía, no sé, hay otros que les toca lo que viene siendo lo de los pastores, esas cosas. Pero cada cosa une al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que vivir en espíritu, porque si no estamos viviendo en espíritu, lo digo así, no estamos agradando a Dios, si estamos perdiendo propósito y teniendo desenfoque espiritual. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una persona, un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo
cuando lo acepta, cuando dice, te acepto, Señor Jesús, en mi corazón y ahora quiero vivir para ti y quiero que tu Espíritu Santo me guíe. Ahí, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros. No es algo que lo merezcamos, pero es algo que aparece por gracia y misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros. Sin embargo, nuestra decisión, como aquí mismo lo estoy leyendo, es si nosotros alimentamos ese espíritu, porque podemos aceptar a Jesús y lo que queramos, y ese espíritu ahí está. Pero si ese espíritu no lo estamos alimentando, no estamos en nada. Entonces, tenemos que hacer eso y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esto no significa que literal nuestro cuerpo va a estar muerto, pero que muchos de nuestros deseos carnales y muchas de nuestras cosas que antes no las agradaban, como la fornicación, por ejemplo, los celos, el adulterio, la injusticia, todas esas cosas, cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y vivimos en espíritu, esas cosas que antes no hacían comunes, por ejemplo, las conversaciones malas, las conversaciones que no eran buenas, el mal comportamiento, ¿saben a lo que me refiero, no? Cuando nosotros lo aceptamos y empezamos a vivir para Él, estamos matando esos deseos carnales y estamos haciendo que los espirituales vivan. Entonces de eso se trata ese versículo. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso significa que Él nos va a ayudar en cada una de nuestras dificultades. Él va a estar ahí y, y nunca nos va a dejar. De eso se trata. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta parte es muy importante y es muy difícil que lo puedan entender. Pero cuando aquí dice, lo vuelvo a repetir, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé cómo explicarlo si no lo han experimentado, pero los que han experimentado el Espíritu de Dios, hay veces que ni ellos mismos se lo creen. Hay veces que ellos mismos dicen, wow, ¿en serio este fue Jesucristo? Una vez eh, fuimos al médico y vi una persona que estaba sufriendo, una persona que le dolía mucho la cabeza, que le dolía el cerebro, o sea, las neuronas y esas cosas. No se podía mover ni siquiera, estaba llorando, pero es que ya ni se podía mover. Entonces le dije a un familiar mío que fuéramos a orar por ella. Oramos y a los 5 minutos tenía fuerzas. Obviamente necesitaba ayuda, pero estaba caminando. Entonces son cosas que sabemos que es el Espíritu de Dios quien habita en nosotros, pero muchas veces nos da ese testimonio y nos hace saber de que realmente Jesús existe y que el Espíritu que mora en nosotros realmente existe. Pero eh, realmente nuestra responsabilidad es alimentarlo más. Mientras más lo alimentamos, no solamente mejor relación tenemos con Dios, sino que también pasan esas cosas, y esas cosas son sobrenaturales, pero son cosas que realmente pasan. Y si me paso más acá, aquí nos habla de que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es quien dice aquí, y no solo ella, sino que también nosotros, también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve, hay que esperarlo. El Espíritu nos da esa esperanza que nosotros no tenemos. Porque no lo vemos, no vemos a que Jesús viene, pero sabemos que el Espíritu nos avisa. Y la última parte dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y más adelante dice:
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que ese es Jesús. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Los santos son todos los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y vivimos en santidad. Los hijos de Dios, el Espíritu Santo y Jesús son los que interceden por nosotros. No nada más, el Espíritu Santo. Aquí mismo lo dicen Romanos. Entonces, el Espíritu, si se dan cuenta, se cumple lo que dice en la palabra, que el Espíritu da vida y paz. Porque Él nos ayuda en nuestra dificultad y Él nos ayuda y nos da ese propósito. Pero si vivimos por nuestra carne, tenemos ese desenfoque espiritual y no estamos haciendo algo por agradar a Dios. Si sabemos, ¿y cómo vivir en espíritu? Se preguntarán muchos. Bueno, primero vivir en espíritu es lo primero aceptando que necesitamos a alguien perfecto como Él es Dios. Después arrepintiéndonos, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo en que nos ayude en cualquier pecado que estemos, que Él nos vaya convenciendo hasta el punto de terminar y matar ese pecado. Eso es una parte y crucificamos los deseos de nuestra carne. Y después vivir espiritualmente significa leer la Biblia, significa orar, tener esa conexión con Jesús, tener esa relación con Jesús, guardar sus mandamientos, obedecerlo, por ejemplo, hablar de Dios a los demás. Y en específico, que eso lo leímos, está en Gálatas, que habla de los frutos del Espíritu, que la paciencia, el amor, la benignidad, la templanza, etc. Si nosotros tenemos esos frutos en nuestro espíritu, si nosotros tenemos esos frutos en nosotros mismos, estamos viendo espiritualmente, porque estamos mostrando el mismo carácter de Jesús. Entonces quiero despedirme con eso. Acuérdate que lo mejor siempre vivir en espíritu, no en la carne. Aunque es difícil y aunque muchas veces ni siquiera creemos que es así. Pero porque la carne muchas veces nos, ¿cómo decirlo? El deseo de la carne nos destroza. Entonces no nos hace pensar en el espíritu, solo nos hace meternos en nuestros deseos carnales. Cuando tenemos que pensar en espíritu, cuando nosotros empecemos a pensar en espíritu y empecemos a buscarlo en el espíritu y en verdad, todo va a ser mejor. Orar, leer la Biblia, tener esa conexión genuina con Jesús y constante, obedecerlo, dar los frutos del Espíritu, ser esa persona que genuinamente esté buscando en el Espíritu y en verdad, una persona que realmente vive en Espíritu y en verdad vive en constante disciplina, bueno, no así, pero vive en constante obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Leer la Biblia, orar genuinamente, no hacerlo como una checklist de que 5 minutos aquí digo esto y ya. No, orar genuinamente, decir, Señor, aquí estoy, y todo, como hablar como que si fuera tu amigo, porque es tu amigo realmente. El mismo Biblia lo dice, los que están en Cristo Jesús, todos son amigos de mí. De eso se trata, vivir espiritualmente y que nuestro comportamiento sea base acorde a las escrituras. Nuestro comportamiento tiene que ser base acorde al carácter de Jesús, escrito en Gálatas 5, que habla de los frutos del Espíritu. Entonces de eso se trata, mientras que el vivir en la carne son todas las demás cosas que nos apartan de Dios. Entonces me despido con esto. Quisiera orar antes de despedirme para ver si nosotros podemos entender. Así que Señor, ahí donde estás, agradeciéndote por esta oportunidad, te pido por las personas que han visto este mensaje, que tu Espíritu Santo los convenza, que tu Espíritu Santo los ayude y les haga entender qué es vivir en espíritu. Dale ese propósito, Señor. Dale ese propósito que tú tienes pensado para ellos. Para entender que si no hay obediencia, no hay propósito, Señor. Ayúdanos en general a todos a buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Y ayúdanos a pensar en las cosas del espíritu y tener ese enfoque en ti, Señor. Que nuestras mentes estén cautivas a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo ataque al enemigo que nos quiera, Señor, apartar de ti. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén y amén.